y tras el proceso de iniciación que suponen las vísperas y la consumación del Domingo de Ramos, comenzamos la segunda parte de nuestro resumen de la Semana Santa de Málaga 2023 con el Lunes Santo. Día grande en Málaga, serán 9 las cofradías que realicen estación de penitencia, crucifixión, pasión, gitanos, Dolores del Puente, cautivo y estudiantes. En este resumen veremos la salida de los Dolores del Puente, el cautivo por calle Mármoles y pasión en su salida de catedral. La antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada, hunde el origen de sus advocaciones a finales del siglo XVII. El vecino de la ciudad Juan Valverde, construyó una capilla callejera en las inmediaciones del puente para dar culto a una imagen del crucificado del Perdón con la intención de dar luz a los pecados y abominaciones que se cometían en torno a la calle Marqués. La devoción por la Virgen de los Dolores es iniciada por un feligrés de la iglesia de San Juan, que funda un rosario nocturno en 1747, popularmente conocido como la Hermandad de los Tiñosos, debido a que se dedicaba a curar esa enfermedad. En 1927 se demolió la capilla, trasladándose la Dolorosa a la otra orilla del río, en una capilla construida por la Archicofradía de la Esperanza, que permaneció hasta 1992. Cuando se demolió y se construyó la actual. La cofradía se reorganizó en 1982 y en 1987 fue acogida en el seno de la Agrupación de Cofradías. El Santísimo Cristo del Perdón, de 1987, Los dos ladrones, Dimas y Gestas de 2000, y San Juan Evangelista de 1986 son obra de Suso de Marcos. Acompaña al Señor del Perdón, María Santísima de la Encarnación, obra anónima del siglo XVII, con manos también realizadas por Suso de Marcos. El trono se realiza sobre un diseño de Jesús castellano. Juan Rodríguez Sierra realizó las labores de carpintería y Suso de Marcos la talla. Está inspirado en el coro de la Catedral de Málaga. El conjunto del misterio se ordena con sobriedad y equilibrio clasicista. En la parte delantera se sitúan los dos ladrones, y a una distancia considerable, en la parte trasera, el Cristo escoltado por la Virgen y San Juan. Dos planos claramente separados pero no aislados, ya que el buen ladrón cruza su mirada con el Cristo en busca del perdón. Al pie de la cruz del Señor, María y Juan representa la clásica Sacra Conversazione. En consecuencia, mientras la disposición de las figuras establecen un plano delantero y trasero, la comunicación entre ellas establece un plano superior y otro inferior. En las alturas, sobre la cruz, los ladrones interaccionan con el Cristo, uno buscándolo, otro rechazándolo. Sobre la tierra, su madre y su joven discípulo interaccionan entre ellos. Portado por 140 hombres de trono, discurre con un andar elegante, pausado y acompasado, pero constante y sin estridencias. El acompañamiento musical corresponde a la banda de música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.
El Cristo realizado por Suso de Marcos en connivencia con la hermandad es un alegato a la vida. Presenta una marcada vitalidad a pesar de la crucifixión, parece trascender a la cruz y podría decirse que constituye una prefiguración de la resurrección incluso antes de la muerte. En el cajillo del nuevo trono se insertan cartelas y capillas separadas por pilastras. Las cartelas contienen relieves que aluden al perdón de Dios. Las capillas contienen imágenes marianas y hagiográficas. En la frontal, la Inmaculada; en la trasera, la Virgen de la Victoria. Las laterales cobijan las imágenes de la Virgen del Carmen, San Pedro, San Carlos y Santo Domingo. Seguimos un poquito más a la derecha, venga, otro poquito más. Venga, vámonos, otro más. Venga, seguimos a la derecha. Ya no vamos El trono conforma un misterio digno de ver tanto de cerca como en la distancia. Contemplar el conjunto de cruces perdiéndose por el paisaje urbano de la ciudad deja estampas de bellísima factura. En el segundo trono procesiona Nuestra Señora de los Dolores coronada. Es una obra anónima del siglo XVIII atribuida a Pedro Asensio de la Cerda. Se trata de una imagen de vestir realizada en madera de pino. Fue restaurada por Bárbara Asbach en 1991 y por Francisco Naranjo Beltrán en 2015. Yo de verdad ya me voy de la aplicación. El trono es diseño de Jesús Castellanos, basado en el estilo antequerano, tallado por Virginia Jiménez, dorado por Antonio y Manolo, con esculturas de Suso de Marcos y carpintería de Juan Rodríguez Sierra. Las barras de palio son del taller de orfebrería de Villarreal, los arbotantes y apliques de Antonio Santos según el diseño que trazó Jesús Castellanos en 2004. El manto bordado por hermanos de la cofradía y el palio por Felicitación Gaviero y Francisco José González Lorente también son diseño de Jesús Castellano. Se realizaron sobre terciopelo negro. Las ánforas de plata son de Santos Campanario y el arco de campana de Suso de Marcos. El cajillo, realizado en madera dorada, presenta zonas lisas decoradas con formas geométricas en picado de lustre y partes talladas. Tiene forma rectangular y presenta 3 capillas inspiradas en el retablo de la desaparecida Virgen de Belén del convento de Santo Domingo. Estas capillas presentan un óvalo entre columnas salomónicas, donde se insertan las imágenes. En el frontal se coloca una réplica de la Virgen de Belén y en los laterales aparecen representados Santo Domingo, titular de la sede actual de la imagen, y San Juan Bautista.
referencia a la feligresía por donde transcurría el Rosario de los Tiñosos. Las 3 capillas aparecen rematadas con entablamento y frontón curvo partido con una venera en el centro. Las 12 barras de palio están realizadas en plata y presentan una decoración helicoidal que se compone de cardos y azucenas, representan el pecado y la pureza de la Virgen, y lazos con la letanía lauretana grabada y nudos dorados. Con el acompañamiento de la banda de música Maestro Eloy García de la Expiración, procesión aportado por 140 hombres de trono. La Dolorosa, que conserva las manos entrelazadas como era habitual en las dolorosas dieciochescas, presenta la cabeza suavemente inclinada hacia la izquierda. Al haber sido concebida desde el origen como escultura destinada al culto externo, ha llegado a nuestros días con ligeras modificaciones sin intervenciones determinadas por los cambios de gusto de épocas posteriores. Se ha mantenido la encarnadura original en un estado de conservación aceptable, salvo ligeros desprendimientos en la zona de las manos, y su planteamiento iconográfico primitivo. Estilísticamente la obra responde plenamente a los postulados estéticos de la escultura de Andalucía oriental durante la época barroca. El techo de palio presenta motivos vegetales bordados en oro dispuestos en bandas. En los lados menores se disponen 2 lazos que recogen simbólicamente ramos de rosas, flor que simboliza la belleza mística de la Virgen. Entre la hojarasca del palio se disponen cartelas de plata con los símbolos de las devociones marianas de la parroquia de Santo Domingo: Rosario, Ancla Esperanza, Estrella, Pozo. Virgen de la Antigua, Corazón Traspasado, Soledad. Todo el conjunto es rematado por una crestería de madera dorada con decoración geométrica en picado en lustre, a juego con la decoración del cajillo. La peana presenta tipología de carrete o garganta.
En su base sobresalen dos ménsulas donde se colocan ángeles con elementos simbólicos de la Virgen de los Dolores. Uno porta una réplica de la parroquia de Santo Domingo y el otro del Puente de los Alemanes, elemento íntimamente ligado a la historia de la imagen. La parte alta de la peana desarrolla un repertorio iconográfico que hace referencia a las virtudes de la Virgen mediante la inclusión de árboles y espejos entre las tallas. Para rematar la peana se colocan unas guirnaldas de plata con decoración de rocalla y campanas. Tras la salida de la cofradía, el majestuoso manto de castellanos avanza por el pasillo de Santa Isabel camino del recorrido oficial. Vámonos a la derecha un pasito. Un poquito a la derecha. Nuestra siguiente cita será con la Hermandad de Jesús Cautivo procesionando hacia el centro histórico por calle Mármoles, la hermandad fundada en 1934, en una de las aulas del antiguo Colegio Trinitario Ave María, y cuyo titular es conocido por las devociones que arrastra como Señor de Málaga. La imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo es obra del imaginero granadino José Martín Simón en 1934, restaurado en la segunda mitad del siglo XX por Agustín Clavijo, y en 2017 por Juan Manuel Miñarro López. El trono del Señor es obra de Seco Velasco en 1953, los faroles de Santos Campanario en 1993, el arco de campana y cabezas de varal, de Brihuega en 1987, en el año 2019, se llevó a cabo una ampliación de la parte inferior del cajillo realizada por los hermanos Delgado bajo diseño de Salvador de los Reyes. Con el acompañamiento musical de su propia banda de cornetas y tambores y portado por 252 hombres de trono recorre las calles de Málaga con su peculiar forma de andar.
Aparece erguido, adelantando su extremidad derecha sobre la izquierda, en clara postura de iniciar su paso para caminar. El espacio de un pie a otro comprende 27 centímetros, recurso para angular las caderas de un modo muy sumario y flexionar la rodilla derecha. El tronco, por el contrario, se muestra abiertamente frontal al plano del espectador. Con las manos entrelazadas, la cabeza se resuelve mediante un sumario modelado. Se pretende buscar a Cristo en la majestad de su gesto misericordioso y no en los acentos dramáticos de su inmolación. La mirada se pierde en el infinito, las cejas se angulan para conferir mayor expresividad, la nariz de línea angulosa y la boca entreabierta. La zona capilar se resuelve en finos mechones que caen sobre los hombros y que provocan sugerentes alargamientos de su faz. En el segundo trono, María Santísima de la Trinidad, obra de Francisco Buiza en 1968. Restaurada en el año 2013 por el restaurador sevillano Enrique Gutiérrez Carrasquilla. Fue realizada en madera de cedro policromado, estando encarnadas manos, zona escapular, cuello y testa. El resto del cuerpo está semianatomizado hasta la altura de las caderas para insinuar los volúmenes. El trono de la Virgen de la Trinidad es de Villarreal, bajo diseño de Casielles del Nido de 1972, candelería, ánforas, cabezas de varal y arco de campana de Brihuega en 1987. Barras de palio de Villarreal, manto de terciopelo color cardenal, de Joaquín Salcedo Canca de 2008 y peana de Maestrante, diseño de Castellanos. Corona de plata sobredorada, marfil y brillantes de los hermanos Delgado López en 2000. En 2019, el conjunto procesional fue culminado con el palio bordado en terciopelo cardenal por los talleres de Joaquín Salcedo. ...250 hombres de trono la aportan con el acompañamiento musical de la banda de música de la Hermandad, la Trinidad Sinfónica.
Y ya en la noche de Lunes Santo, iremos al encuentro de la Archicofradía de Pasión a su salida de catedral. La real, muy ilustre y venerable Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso, fue fundada en 1934 y al año siguiente admitida en la agrupación de cofradías de Semana Santa. Nuestro Padre Jesús de la Pasión es obra del imaginero gaditano Luis Ortega Bru en 1976. El cirineo fue realizado por Castillo Lastrucci en 1957. El trono del Señor fue realizado en 1946 por Seco Velasco en plata de ley, bajo diseño de Alfonso Grosso. Fue ampliado por Manuel de los Ríos en 1992 y restaurado por Orfebrería Montenegro en 2022. La imagen del Señor, realizada en madera de cedro, toda tallada en su definición anatómica y adaptada para ser vestida, tiene vuelta la cabeza hacia el lado izquierdo, con la mirada fija al frente, rostro expresivo, ojos pintados con pupilas de color miel y afiladas aristas en rostro y cabellera. Por su fuerza y expresividad, de recuerdo miguelangelesco, está considerada una de las más sobresalientes esculturas de Cristo de la imaginería profesional contemporánea. Procesiona sobre 155 hombres de trono y con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de Paso y Esperanza. La conjunción de trono y música nos regala una impresionante experiencia estética en la noche malagueña. María Santísima del Amor Doloroso es obra anónima del siglo XVIII, atribuida a Antonio Asensio de la Cerda sobre 1771 e intervenida por Luis Ortega Bru en 1977 y Juan Manuel Miñarro en 2018.
El trono de la Virgen está diseñado por Fernando Prini a partir de las primitivas andas peana de Cayetano González. Incluye piezas de Eduardo Seco Inver. El palio es ochavado, de terciopelo Burdeos, bordado en oro por Fernández y Enríquez, los exteriores entre 1995 y 2000, y Joaquín Salcedo, techo e interiores entre 2019 y 2021. El manto es de terciopelo del mismo color, bordado en oro por Joaquín Salcedo Canca en 2005. Todo el conjunto está realizado en plata de ley. El Santísimo Cristo del Perdón, de 1987, Los dos ladrones, Dimas y Gestas de 2000, y San Juan Evangelista de 1986 son obra de Suso de Marcos. Acompaña al Señor del Perdón, María Santísima de la Encarnación, obra anónima del siglo XVII.